Apreciados hermanos, buenas noches. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra que el Señor nos va a dar en esta noche. Les doy la bienvenida en nombre de la Iglesia Cristiana Filadelfia a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos están viendo. Vamos a ver este corto video y ya regreso con ustedes. Bueno, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Leemos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a orar. Papito Dios, aquí estamos como tú lo has querido, Señor. Gracias por tu misericordia para todos nosotros. Gracias porque tú eres nuestro Padre, eres nuestro mejor amigo, eres nuestro compañero permanente, eres el Dios de toda sabiduría y de toda autoridad. Gracias por permitirme estar aquí frente a mis hermanos para enseñar lo que tú vas a colocar en mi boca, en mi mente, lo que tú me has enseñado siempre. Dispongo mi mente, dispongo mi vida entera para hablar lo que tú quieres que hablemos. Gracias por cada una de las personas que están reunidas, que van a recibir tu palabra. Oro por ellas y te pido que el poder de tu palabra sea bendiciendo sus vidas, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, voy a tratar un tema que lo he titulado La mejor herencia que debemos dejar. Herencia es lo que cada uno de nosotros ha recibido, ya sea por la genética de nuestros padres, ya sea por la parte económica. Tal vez hemos recibido un buen regalo por parte de nuestros padres, pero también podemos nosotros recibir algunas obligaciones. Herencia es lo que nosotros debemos también dejarle a nuestros hijos, pero no solamente a nuestros hijos. Herencia es lo que podemos nosotros, y como lo dice el título, es lo que debemos dejar. Es el proyecto que nosotros desde ya debemos hacer. ¿Qué queremos para nuestra esposa? ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué queremos para nuestra familia? ¿Qué queremos para la sociedad donde estamos? ¿Qué queremos para el mundo donde estamos? La Biblia nos enseña en el Salmo 127, versículo 3, que los hijos son un regalo, que son una herencia de nuestro Padre para nosotros. Ahora, ¿qué queremos nosotros dejarle a nuestros hijos? En el versículo que leímos y el que vamos a estudiar, Josué 1:8, nos enseña la herencia que Dios quiere que nosotros les dejemos a nuestros hijos, a nuestra familia y a la sociedad donde vivimos. ¿Qué contiene Josué 1:8? Vamos a estudiar este versículo que para mí ha sido de mucha bendición. Cuando lo leí, cuando lo aprendí, ha sido de gran bendición para mí. Y vamos a estudiarlo en tres partes. La primera parte, y es el primer punto, contiene una orden permanente. Josué 1:8, parte A. Esa orden permanente quiere decir que no tiene un tiempo determinado, que no tiene un lugar determinado. Josué 1:8, parte A, nos dice:
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esa palabra nunca nos quiere decir que no tiene un final. Y nosotros, cada uno de nosotros, debemos tener en cuenta esa palabra que el Señor nos dejó, nunca. Y específicamente se refiere a que nosotros, cada uno de nosotros, debe tener sus mandamientos. Nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cómo estamos nosotros hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando? Y más adelante lo vamos a ver. Cuando habla del libro de la ley, para los judíos era la Torá. Para ahora nosotros es la Sagrada Biblia, las Sagradas Escrituras. Nunca se apartará de nosotros este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Cuando yo voy caminando en la calle, cuando estoy en mi casa, cuando salgo a mi trabajo, cuando estoy estudiando, el Señor me enseña, y más que me enseña, me da una orden permanente, que yo debo tener su palabra en mi mente. Meditar es pensar en lo que el Señor me ha enseñado. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la palabra de Él? La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 24. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 24 nos dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Muchas veces escuchamos cuando estamos en la calle y tristemente cuando estamos en la casa, escuchamos que las palabras que salen de nuestros labios o las palabras que salen de las personas con quien hablamos no nos alegran el corazón, porque como lo dice aquí, tienen perversidad y tienen iniquidad. La palabra perversidad nos habla de maldad, pero una maldad consciente, con la cual se disfruta, con la cual no se piensa, sencillamente la hablamos y para nosotros es totalmente normal. Y la palabra iniquidad nos habla que lo que hablamos o lo que planeamos va en contra de la moral, en contra de lo que el Señor nos ha enseñado, en contra de lo sano. Repito el versículo 4:24 del libro de Proverbios. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. La palabra iniquidad también se refiere a la parte de malicia. Y muchas veces y cada vez más encontramos malicia en lo que hablamos, el doble sentido. Y lo que el Señor nos enseña en esta noche y nos recuerda es que nosotros debemos apartar de nuestra boca, de nuestros labios, la malicia, la maldad, la perversidad, las injusticias. Recordemos lo que el libro de Josué en el capítulo 1, versículo 8 en la primera parte, es que nunca nosotros debemos apartar de nuestra boca sus enseñanzas. Mis hermanos, el Señor nos está recordando lo que muchas veces nos ha enseñado, que nuestra boca tiene que ser limpia, que de nuestros labios tienen que salir palabras limpias, que nosotros tenemos que ser diferentes a cómo habla nuestro compañero de trabajo, a cómo habla nuestra familia, a cómo hablan las personas que encontramos en el bus o en el medio de transporte donde vamos, en la calle. Tal vez nos sacan de mal genio y muchas veces lo primero que sale de nuestra boca es un irrespeto, tal vez es una grosería, aunque no lo creamos, salen groserías de nuestra boca. Decimos que somos cristianos, pero salen groserías. Pero hoy el Señor nos recuerda que somos sus hijos, que Él nos dio una orden y que como es una orden de Dios nuestro Padre, debemos cumplirla. Vamos a buscar en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y 7.
Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, y vamos a leerla inicialmente en la versión Reina Valera. Nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, todo el tiempo. Cuando estoy por la mañana en mi casa, cuando me estoy preparando y tal vez las cosas no están tan preparadas, tan listas como yo esperaba, se me hizo lo tarde, ¿qué sale de mi boca? Cuando yo voy por el bus, en el transporte, ¿qué sale de mi boca? Cuando llego a mi trabajo y las cosas se complican, ¿qué sale de mi boca? Cuando estoy regresando y nuevamente me enfrento a la situación del transporte, ¿qué sale de mi boca? Llego a mi casa cansado, de pronto no encuentro lo que esperaba encontrar, ¿qué sale de mi boca? Voy a leer en la versión NTV. El mismo versículo dice, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y 7. Nos dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y voy a repetirlo: debes comprometerte con todo nuestro ser, debemos comprometernos con todo nuestro ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Tal vez nos suena muy cansón cuando en nuestra casa empiezan a decirnos: ya hizo esto, ya hizo esto, ya hizo esto, y en nuestro trabajo tal vez nos recuerdan: haga esto, y nosotros de pronto no respondemos mal, pero estamos pensando: qué persona tan cansona, si yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Pero el Señor nos da una orden: primero debo comprometerme con todo mi ser, con mi espíritu, con mi alma y con mi cuerpo. Dice: a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Debo repetírselos a mis hijos una y otra vez. Nuestros hijos muchas veces nos reclaman: mi papá es muy cansón, siempre me repite la misma. Nos ponemos cansones, pero nuestro Dios, nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial nos dice que debemos ser cansones. Aunque a nuestros hijos no les guste, pero debemos hacerlo de la mejor manera, pero debemos repetirlo. El Señor nos ha dado creatividad. A todo ser humano nos dio esa capacidad de ser ingeniosos. Y debemos utilizar ese ingenio para repetírselo a nuestros hijos, no importando la edad. Tal vez cuando sean bebés, con una forma de mímica. Tal vez ya cuando están más niños, con libros que hablen sobre la Biblia, sobre las historias bíblicas. Ya cuando están preadolescentes y ya adolescentes, debemos utilizar esa creatividad que Dios nos ha dado. Ya a las personas mayores, a nuestra familia, debemos utilizar la creatividad, el ingenio que Dios nos ha dado a todos ser humano, a todo ser humano. Pero tenemos una tarea: debemos repetirle a nuestros hijos, pero no solamente a nuestros hijos. Nuestra tarea es con nuestra familia. Debemos aprovechar cada momento que nos permite el Señor, que nuestra familia nos permite. Tal vez estamos muy ocupados y cada uno de nosotros se ocupa de su trabajo, de su estudio, y poco nos reunimos con nuestra familia. Pero ese pequeño tiempo que tenemos, tal vez nos encontramos porque estamos celebrando un cumpleaños, porque tristemente hay algún funeral, porque queremos reunirnos y tal vez no haya mucho tiempo, pero ese poquito tiempo, dice la Biblia, que debemos aprovecharlo. Nos enseña el Señor que debemos hablar a tiempo y afuera de tiempo. Y le pedimos en esta noche al Señor, todos nosotros, que nos dé mucha sabiduría para que todos en ese poquito tiempo podamos, con nuestro ejemplo, con nuestra vida,
con nuestro comportamiento y con nuestras palabras, enseñarles a toda nuestra familia el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Las buenas noticias de nuestro Dios para todos nosotros, sin ser canzones y sin ser maleducados y sin dar mal testimonio, porque desafortunadamente muchas veces queremos predicar con nuestras palabras, pero nuestro comportamiento está enseñando otra cosa. Y así no nos ganamos a nuestra familia, así no nos ganamos a nuestros hijos, así no bendecimos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Debemos, y más adelante lo vamos a leer, con toda nuestra vida hablar. Vamos a mirar estos pequeños pensamientos. Dice, la palabra del Señor primeramente debe estar en mí. Repito, la palabra del Señor primeramente debe estar en mí. Debo enseñarla y repetirla a mis hijos, a mi familia y a todas las personas que diariamente me rodean. Es una tarea. Y como lo dice el título de esta predicación, la mejor herencia que debemos dejar. ¿Y herencia por qué? Porque cuando yo estoy haciéndolo con mi ejemplo, con mis palabras, les estoy enseñando a mis hijos, a mi familia, que estoy obedeciendo a la palabra de Dios y que ellos, con mi ejemplo, con mi caminar, con mi buen testimonio, van a querer hacerlo. Otra pequeña pensamiento. La desobediencia a esta orden conduce a la humanidad a un caos. Repito, la desobediencia a esta orden conduce a la humanidad a un caos total. Ustedes y yo cada día lo estamos viendo. Tristemente, aunque la humanidad en su tecnología, en su ciencia, en el conocimiento va aumentando. Ustedes se han dado cuenta que los últimos 40 años, 30, 40 años, la ciencia se ha aumentado tanto que no lo pensamos. Para nosotros era algo simplemente que estaba en la imaginación, pero ahora es real y ahora se está planeando cómo vivir en otros planetas. Ya se está planeando esto. Pero desafortunadamente la familia, que es el núcleo de la sociedad, se está deteriorando cada día más. Y así como la tecnología está aumentando cada vez más rápido, la familia se está deteriorando cada día más rápido. Lo que inicialmente el Señor nos dio la orden de que estuviéramos como núcleo familiar, siempre reunidos, cuidándonos, bendiciéndonos. Y el Señor nos dio un ejemplo inicial, Adán y Eva, sus hijos. Y luego el mismo Señor con su hogar, el Señor Jesucristo, con su papá José, con su mamá María y sus hermanos, estuvieron juntos, nos dio el ejemplo. Desafortunadamente, ese ejemplo cada día se va desapareciendo. Con mucha razón el Señor nos dijo y les dijo a sus discípulos, ¿será que cuando yo regrese voy a encontrar fe en la tierra? Su responsabilidad, mi responsabilidad, nuestra responsabilidad es que cuando el Señor regrese, sí encuentre fe en la tierra y que nosotros podamos decirle, Señor, hemos hecho la tarea. Señor, aquí estamos. No ha sido fácil, pero sí hemos hecho la tarea, la que está a nuestro alcance, la hemos podido hacer. Vamos a ver la segunda parte de nuestro versículo, que es Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Qué contiene ese versículo? Contiene una orden y vamos a mirar cuál es el objetivo de esa orden. Josué capítulo 1, versículo 8, parte B. Nos dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué es guardar? Cuando ustedes compran algo muy valioso, cuando ustedes reciben un regalo que les gusta mucho, ustedes lo colocan en un lugar especial. Si es una joya, lo guardan en un lugar donde no se extravíe. Si es un muy buen adorno, un bonito regalo, lo colocan en un lugar alto donde no pueda caerse fácilmente, donde no se nos pierda. ¿Qué debemos hacer? Punto 1, 2.1. La palabra de Dios debe ser conservada intacta. La palabra de Dios debe ser conservada intacta. Proverbios capítulo 3, versículo 1 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Nuestro Padre Celestial te habla a ti y me habla a mí. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Es nuestro Padre el que nos habla en esta noche y nos habla con amor. Hijo mío, yo te he enseñado, desde que tú naciste te he conservado, te he guardado. Por favor, no te olvides de mi ley. Tú la has aprendido, te la enseñaron tus padres, te la enseñaron en la iglesia, tú la has aprendido, pero tal vez el mundo, las atracciones del mundo, las tentaciones, tus amigos, el querer estar de acuerdo a la sociedad ha hecho que mi ley, nos dice el Señor, sea ya en segundo lugar, o tal vez no la tengamos en cuenta. Pero hoy el Señor me recuerda, nos recuerda: no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Un pensamiento: debemos mantener la palabra de Dios en lo más profundo de nuestro ser para no olvidarla ni desobedecerla. La palabra de Dios es el mejor tesoro que nosotros hemos encontrado. Ustedes y yo lo hemos experimentado. Cuando obedecemos su palabra, estamos bien. Las cosas nos van bien y lo vamos a ver más adelante. Pero cuando decidimos voluntariamente desobedecerla, estamos diciéndole al Señor: Señor, yo puedo solo, yo quiero caminar por mi cuenta. Y ustedes, los padres, o cuando alguno de nosotros ve a un padre con su hijito que quiere caminar solo, le quita la mano al papá y trata de caminar, tal vez dé algunos pasos, pero más adelante este hijo que está aprendiendo a caminar se cae. Nuestro Dios quiere que nosotros dependamos de Él siempre, que maduremos, no que nos quedemos como bebés, sino que maduremos, pero que siempre estemos cogidos de su mano. Debemos mantener la palabra de Dios en lo más profundo de nuestro ser para no olvidarla ni desobedecerla. Con mucha razón el Señor nos dice que debemos guardarla en nuestra mente, es decir, memorizarla, porque tenemos la tendencia de olvidar. Hay un refrán que dice que el que no tiene en cuenta la historia tiene la tendencia a volver a repetirla. Nosotros debemos guardar su palabra en nuestra mente, en lo más profundo de nuestro ser, es decir, nuestro corazón. Y esa palabra que Dios nos da debe manejar cada una de nuestras actitudes, nuestros proyectos, nuestras decisiones. La primera parte de este versículo, el objetivo es para que nosotros no olvidemos su ley y la guardemos, y para que hagamos conforme a todo lo que está escrito en él. Entonces, 2.2, la palabra de Dios debe ser obedecida sin desviarnos. La palabra de Dios debe ser obedecida sin desviarnos.
Josué 1, capítulo 1, versículo 8 en la parte B nos dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nuestro corazón es un cofre y en ese cofre debemos guardar tesoros, no debemos guardar basura. La Biblia dice que nuestra mente debe estar limpia, que debemos mirar qué estamos guardando o qué vamos a guardar en nuestra mente. Dice en Proverbios capítulo 4, versículo 26 y 27. Proverbios capítulo 4, versículo 26 y 27. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Qué es examinar? Imagínense en un laboratorio. Ustedes tienen su instrumento para revisar lo más pequeño. Y el Señor nos dice que nosotros mismos tomemos ese instrumento, ese microscopio, y que examinemos la senda de nuestros pies, por donde hemos caminado, por donde estamos caminando y por donde pensamos caminar. ¿Para qué? Dice, para que miremos y para que cuidemos que todos mis caminos hayan sido rectos. Y si no han sido rectos, y tal vez porque decidí mal, entonces los corrijamos. O si tal vez en este momento, cuando estamos examinando la senda o el camino que estoy tomando, los pasos que estoy dando no son rectos, el Señor nos da en esta noche la oportunidad de corregir esos pasos. Nos dice en el versículo que estamos leyendo: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Cuando yo voy caminando por la senda que Dios me ha trazado, estoy mirando el objetivo, estoy mirando a Jesús. La Biblia nos enseña que nosotros debemos mirarlo a Él solamente. No mirar a los hermanos, no mirar al mundo, debemos mirarlo a Él. Entonces, cuando estoy mirando a mis hermanos, lo que hacen o lo que no hacen, tal vez tiendo a criticarlos o tal vez tiendo a hacer lo que ellos están haciendo. Lo que el Señor quiere es que nosotros pongamos nuestra mirada en Él, el autor y el consumador de la fe. Y si estoy mirando al mundo, muchas veces queremos parecernos al mundo y nos dejamos llevar por lo que el mundo trae. El mundo nos confunde muchas veces nos dejamos llevar por lo que el mundo quiere enseñarnos, y por tratar de agradar al mundo olvidamos lo que hemos aprendido de Dios, lo que nuestros padres, lo que en la iglesia nos han enseñado. Por eso el Señor nos recuerda en esta noche que no nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha, que lo miremos a Él. Dice: aparta tu pie del mal. Cuando yo aparto mi pie del mal, el Señor me está diciendo, es que me está dando una oportunidad para arrepentirme. Cuando yo miro mi senda, la que por donde he andado, y estoy mirando mi senda por la que estoy andando, y me doy cuenta que no ha sido lo mejor, que he sido desobediente, el Señor me dice: hijo mío, te estoy dando la oportunidad para que corrijas tu senda. ¿Cómo la corregimos? Con arrepentimiento. Nosotros hemos aprendido que hay 3 fases del arrepentimiento. Es el reconocer mis pecados. Sí, Señor, me he equivocado, me he ido para un lado que no es el que tú quieres. Es reconocer mis pecados. He estado hablando lo que tú no quieres, Señor. He puesto mi boca al servicio de lo malo.
Tal vez he estado hablando, escuchando palabras que no corresponden a tu ley, aunque las he aprendido, pero simplemente las he dejado en segundo plano. Eso es reconocer lo que el Señor quiere. Eso es apartar mis decisiones de la izquierda o de la derecha. Eso es examinar mis caminos. Es reconocer que he hecho lo malo. Segundo paso es pedir perdón. ¿A quién le pido perdón? A quien he ofendido. Inicialmente he ofendido al Señor, porque el Señor dice en la Biblia que yo cuando decido mal entristezco al Espíritu Santo. Yo fui creado y todos nosotros fuimos creados para que fuéramos su casa, su templo, para que le demos gloria a Él, es decir, para que le demos exaltación, para que seamos motivo de alegría de las demás personas y que las demás personas lo busquen a Él, para que vean en nosotros el reflejo de su amor, de su presencia, para que sepan que Dios es real por medio de nuestra vida. Entonces, ¿a quién debemos pedirle perdón? A nuestro Padre, al Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo. Es el segundo paso del arrepentimiento. Y el tercer paso del arrepentimiento, después de haber reconocido mi pecado, de haber pedido perdón a Dios, pero también debemos pedirle perdón a todas las personas que yo he ofendido en mi actitud, tal vez a nuestros padres, tal vez a nuestros vecinos o amigos. No es fácil pedir perdón, pero es una decisión en la cual no estamos solos. El Señor está dispuesto a darnos la valentía, la fortaleza para que podamos decirle a nuestros padres, decirle a nuestros vecinos: perdóneme, yo he hablado mal en contra suya. Perdóneme porque me he comportado mal, porque he tomado decisiones que lo han ofendido, y yo como hijo del Dios viviente, Hijo de nuestro Padre Celestial, lo he entristecido a Él y hoy lo reconozco, no solamente a Él, sino que a usted. Entonces por eso vengo en obediencia a lo que Él me ha enseñado, a pedirle que me perdone y a enseñarle que Dios es real y que Él ha cambiado mi vida y que hoy reconozco precisamente esa misericordia de Él para mí, y por eso vengo a pedirle perdón y a enseñarle que Dios quiere también que usted sea una persona nueva. Y a perdonarme yo mismo. Estamos hablando de la segunda etapa, del pedir perdón a nuestro Dios, pedir perdón a las personas que he ofendido, y muchas veces yo mismo me he ofendido, porque inicialmente me propuse una meta, el ser luz, o ir buscando un proyecto, obtener ese proyecto, pero tal vez me he distraído y me he ofendido yo mismo por no cumplir esa meta. Entonces yo mismo tengo que perdonarme. La Biblia me enseña en el Salmo 103 que Él, el Señor, es quien perdona todas mis iniquidades y también el que sana todas mis dolencias. Cuando yo no pido perdón, mi corazón se llena de amargura. Y cuando mi corazón, mi mente se llena de amargura, estoy contaminando mi cuerpo. Es decir, cuando yo peco contra Dios, estoy dándole oportunidad para que mi cuerpo se enferme. Por eso en este segundo paso del arrepentimiento, yo debo pedirle perdón a Dios, debo pedirle perdón a las personas que he ofendido, debo pedirme perdón, perdonarme yo mismo. Y el tercer paso del arrepentimiento es cambiar de dirección. Si yo venía caminando hacia la izquierda, buscando de pronto hacer lo que la familia, lo que mis hermanos quieren, desobedeciendo al Señor, o de pronto he mirado para el otro lado buscando que la aceptación de la sociedad y desobedeciendo al Señor, yo debo cambiar de dirección. Si voy para el occidente, equivocándome, entonces me doy media vuelta y busco lo que al Señor le gusta. Eso es arrepentimiento. Primero, reconocer mis pecados, mis errores. Como lo dice la Biblia, examinar la senda de mis pies. Segundo, pedir perdón. Y tercero, cambiar de dirección. Y hoy el Señor nos está llamando, independientemente del lugar donde usted se reúna,
Independientemente del lugar, de cualquier parte del mundo, el Señor nos está dando una oportunidad que debemos aprovecharla. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Vamos a ver la tercera parte de nuestro versículo y estamos hablando de Josué capítulo 1, versículo 8, y la parte C nos dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el resultado de obedecer la orden que Dios nos da. Volviendo a nuestro título, la Biblia nos enseña que nosotros, como lo dice completamente el versículo, nunca debemos apartar de nuestra boca este libro de la ley. Las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia, como usted la llame, pero estamos hablando de la palabra de Dios para nosotros. Nunca debemos apartar su palabra de nuestra boca, sino que de día y de noche debemos meditar en él para que guardemos y para que hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Es su promesa, la palabra de nuestro Dios para todos nosotros. Entonces, estamos hablando del tercer punto, resultados de obedecer la orden de nuestro Dios. Tenemos resultados personales y resultados familiares. Entonces, 3.1, resultados personales. Para que te vaya bien y tengas éxito. Cuando yo corrijo mi andar, lo examino y lo corrijo, entonces el Señor me ayuda, me da las fuerzas, porque yo le estoy permitiendo. El Señor siempre quiere levantarnos. Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo. Este hombre que estaba ya en medio del fango, hizo su planeación, ahí oliendo a feo, quitándole la comida a los cerdos, hizo su planeación, pero no se quedó ahí planeando, sino que se paró, dijo: voy a ir a donde mi padre, pero no se quedó ahí pensando, sino que fue y empezó a caminar hacia donde su padre. Y hoy el Señor nos exhorta: no planeemos solamente, empecemos a caminar. Ese resultado personal nos dice: para que te vaya bien y tengas éxito. Pero ¿cuándo nos va a ir bien? ¿Cuándo vamos a tener éxito? Cuando nosotros guardemos su palabra, cuando la obedezcamos. Ahora vamos a tener resultados familiares. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, en la versión Nueva Traducción Viviente nos dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Ese es el resultado familiar. Cuando yo dirijo a mis hijos, cuando yo soy ejemplo en mi hogar, cuando yo soy ejemplo en la familia, cuando yo soy ejemplo donde trabajo, cuando yo soy ejemplo en la calle, cuando yo soy ejemplo donde Dios me ponga, entonces dice que Dios va a cambiar las cosas. Tal vez lo va a hacer inmediatamente, y ustedes y muchos de ustedes, y yo mismo lo he visto, el Señor obra inmediatamente, pero también he visto que el Señor tiene un proceso. Pero yo, como lo hablaba, cuando me pongo en la posición del hijo pródigo, cuando me paro y empiezo a caminar hacia mi Padre, el Señor empieza a hacer su voluntad en mi vida. Tal vez no lo veamos inmediatamente, pero sí lo vamos a ver, porque el Señor es fiel y verdadero. Ese es su nombre y su nombre no cambia. Él no puede ser infiel, porque así se llama, porque así Él es. Ahora miremos otra versión de ese mismo versículo, capítulo 22, del versículo
del libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Nos dice: enseña al niño a ser honesto, y cuando sea adulto no dejará de serlo. Enseña al niño a ser honesto, y cuando sea adulto no dejará de serlo. Nuestro título es la mejor herencia que debemos dejar. No es la plata, no son los bienes materiales, no son las deudas. La mejor herencia que nosotros podemos dejarle y debemos dejarle a nuestros hijos, pero no solamente a nuestros hijos, a nuestra familia, a la sociedad donde nosotros estamos, o en el país o en la ciudad en el que nosotros estamos, debemos dejarle la mejor herencia. Las herencias no solamente se le deja a la familia, las herencias se dejan a la sociedad. ¿Qué debemos entonces enseñar? La palabra honesto es actuar rectamente, es cumplir con los deberes respetando las propiedades ajenas, es aceptar que nosotros nos equivocamos y es aceptar nuestros propios errores. Sí, me equivoqué, por favor, perdóneme. Estamos hablando de un arrepentimiento, de los cuales ya mencioné los pasos. Pero dentro de ese proceso de aceptar mis errores, vamos a encontrarnos con una disciplina. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11, nos dice el Señor: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Mi hermano y mi amigo, es un llamado de Dios, es una exhortación de Dios. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Qué herencia le estamos dejando a nuestra familia? ¿Qué herencia le estamos dejando a la sociedad donde vivimos? Josué 1:8 nos enseña cuál es la mejor herencia que nosotros debemos dejar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué queremos nosotros dejar como herencia? Vamos a orar. Papito Dios, gracias por hablarnos, Señor. Señor, cada vez que tú pones tu palabra en nuestra vida para que la enseñemos, tú tienes un propósito perfecto. Lo sabemos y te damos gracias, Señor. Gracias por lo que nos hablas cada día, Señor. Pero no solamente gracias por lo que nos hablas, sino gracias porque tú nos das las fuerzas para pararnos, así como lo hizo el hijo pródigo, para reconocer que ha hecho lo malo y para caminar hacia el Padre. Hoy caminamos hacia ti, pedimos perdón porque hemos hecho lo malo delante de ti, porque hemos sido desobedientes, aunque tú nos has enseñado una y otra vez. No queremos hacerlo, pero hoy en tu nombre, con tu ayuda, cogidos de tu mano, decidimos obedecerte y decidimos dejar la mejor herencia, que es tu palabra, que es nuestro testimonio, tu palabra en nuestras vidas. Espíritu Santo, por favor, llena nuestras vidas de tu presencia. Llena nuestras vidas de tu sabiduría, de tus fuerzas, para que podamos vivir conforme tu voluntad perfecta. Nuestro Dios, gracias. Te amamos porque tú nos amaste primero y porque cada día nos muestras tu amor. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta palabra que el Señor nos ha enseñado. Feliz noche.
Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.